Vale, pues bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube de AOPE, la Asociación de Organizadores Profesionales de España. Desde AOPE trabajamos para dar visibilidad a la organización profesional, impulsar la profesionalización del sector y seguir construyendo una comunidad comprometida con el bienestar, la ética y la calidad de nuestra profesión. Y hoy tenemos a una entrevista muy especial, porque vamos a viajar al inicio de todo, a un momento en el que la organización profesional era todavía una profesión prácticamente desconocida en España. Hoy nos acompañan las tres socias fundadores, María, Cloti y Adelaida, y con ellas vamos a recorrer cómo nació la asociación, cómo fueron aquellos primeros años y cómo ha evolucionado la profesión hasta convertirse en la comunidad que conocemos hoy. Gracias, chicas, por estar aquí a las tres. Es un honor y un placer estar aquí con vosotras. Así que, si os parece, hacemos una presentación rápida. Si os parece, vamos en orden cronológico, por número de socia. María. Perfecto, perfecto. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, desde cuándo te dedicas a esto. Pues mira, me llamo María Galé, mi marca es Organización del Orden. Soy organizadora profesional desde el 2003. Bueno, eso incluye la edad y sí, ir contando y vamos, bueno. Unos pocos. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que decir? Nada más. Venga, pues nada, de momento, Cloti, cuéntanos sobre ti. Pues yo soy Cloti Martínez, mi marca es Reorganizarte y empecé un poco más tarde, en 2011. Y la verdad tampoco sé mucho más que añadir. Saqué un libro en 2017, también María contribuyó a nuestra literatura sobre el orden y aquí estamos. Después de muchos años, aquí seguimos. Adelaida. Bueno, pues yo soy Adelaida Gómez, organizadora profesional holística y dedicándome a este mundo del orden desde oficialmente desde el 2014. En 2016 me junté con estas dos mosuras que nos liamos la manta a la cabeza a pesar de que parecía todo un poco locura y demás. Y nació la asociación. A finales de ese año ya pudimos concretar y demás. Y yo seguí mi camino y después ya de haber dado a luz el monstruo de la asociación, el monstruo en el buen sentido me refiero, porque fue como un monstruo bueno y bonito, no de los que asustan, pero sí que dio trabajo. En 2018 pues seguí camino y inauguré o fundé lo que es la Escuela del Orden, que es una de las escuelas de formación, yo creo, más consolidadas que hay en el sector de la organización profesional de habla hispana. ¿Os acordáis de cómo fue ese primer clic de, creo que puedo dedicarme, que quiero dedicarme a esto de organizar? ¿Cómo fue ese momento? El primer clic el inicio de nosotras mismas. El vuestro personal, sí. De quiero dedicarme es que yo lo hacía. Lo hacía y no cobraba porque no sabía que la gente cobraba por eso. Y una amiga que volvía de Nueva York me dijo, allí están de moda los organizadores profesionales que hacen lo que tú haces, lo que hacías en mi casa, ¿sabes? Pero cobran por ello. Dije, no puede ser. Yo vaciando el armario de mi hijo con el teléfono de tubo, ¿sabes? El siglo pasado, teléfono de tubo, aquí en la oreja, no puede ser. Voy al ordenador y encuentro la NAPO y digo... Fue un momento como de alegría inmensa, de rabia porque estaban todos allí y todo era en inglés. Y yo, a ver, estáis, lo tenéis todo, pero yo estoy muy lejos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, pues así fue. Sí, yo creo que un poco todas hemos pasado por ahí, ¿no? Que hacíamos las cosas para amigos o para casa. Yo siempre estaba, de hecho, para mí era y sigue siendo un hobby, ¿no? Es cuando me aburro un poco, pienso, a ver qué puedo organizar. Lo que pasa es que en mi casa es más difícil porque lo tengo todo bastante organizado, entonces tengo que volver a organizar cosas ya organizadas. Pero un poco con lo de la idea del Ikigai y todas estas cosas de ahora, y que en ese momento no comprendía, un poco pensar en qué soy buena y en qué puedo ayudar a la gente y si encima puedo hacer algo para vivir de esto, pues fenomenal. Y también pensando que me inventaba la profesión, hasta que también una amiga me dijo que en Estados Unidos eso era una profesión, que era Home Organizer, que es por lo que en mi logo pone Home Organizer, porque en esa época era como lo único que había.
y pensé, pues vamos allá, básicamente, con mucho esfuerzo. Y en mi caso, pues un poquito más de lo mismo. En mi caso fue Pero diste el paso para llegar allí. Exacto. Claro. En mi caso fue un poco más de lo mismo, simplemente el punto de partida venía como una búsqueda interna de precisamente querer equilibrar mi propia vida, porque yo era la típica que ya como que agobiaba y invadía el espacio de los demás, en el sentido de tanto que me parecía que las cosas se podían mejorar, organizar y ordenar. Optimizar, y entonces, bueno, pues, exacto. Entonces, bueno, pues decides ver cómo, intentando tú equilibrar para no seguir repitiendo a la gente y no invadiendo, dices, oye, y si esto que lo hago a título personal, como decía María y Cloti, ¿no? Lo convierto en algo que sea profesional, así ya no les amargo la vida en lo personal y quien me lo pida me lo va a venir a pedir y encima me van a pagar por ello. Era como una forma de estar en equilibrio con el universo. Sí. Y bueno, pues me pasó un poco lo mismo. Como ellas descubrí la NAPO, y la NAPO, bueno, pues yo lo que hice fue irme al congreso allí y saltar para tener un poco el termómetro un poco más real de qué se estaba cociendo. Y bueno, pues allí me encontré pues con gente, bueno, con la primera organizadora, pues siempre la recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, la primera organizadora de todo el continente africano, que era una sudafricana, que me imagino que hoy la organización en Sudáfrica y en África en general habrá evolucionado y habrá avanzado, aunque creo que es un continente que tenemos muy, muy dejado de lado y creo que sería interesante hacer alguna enquisa y alguna investigación por ahí. Y bueno, pues ahí también fue un poco el germen, ¿no? que dio que todo lo que aconteció después sucediera. Vale, ¿y cómo fueron cómo empezaron las conversaciones para crear AOPE, para crear la asociación? Bueno, estas dos mujeres ya se conocían, bueno, ya se conocieron. Luego yo contacté con Cloti, con Cloti, y Cloti me dijo, pero que no sabes. Yo fui a Barcelona, me vi con Cloti en persona y tal. Me dijo, es que yo ya conozco a María, que está haciendo esto del 2003 en Madrid. Y dije, no puede ser, maravilloso. Y entonces era como, ellas dos estaban como, habían hablado de si hacer una asociación, de si no sé qué. Y claro, Cloti me lo medio mencionó y yo dije, vamos, con todo. ¿Y cómo fue ese primer contacto entre Cloti y María? Porque claro, hablamos del año 2013. Sí, 2013. Mira, yo durante un tiempo también pensé que estaba sola, hasta que nos encontramos María y yo, que fue como... Claro, es que encontrar a la asociación... Me acuerdo perfectamente de la tarde que hablamos por teléfono, me acuerdo mentalmente de la situación de estar hablando contigo, María. La situación de, y te pasa lo mismo, y el cliente no sé qué, y el cliente tal, no me lo puedo creer, pero eres como una hermana, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Fue muy bonito, fue muy bonito. O sea, imagínate lo solas que estaríamos. No, la verdad que fue muy lindo. Porque la gente que ha entrado antes, ¿no? Quiere decir, ya te encuentras con una asociación, alucinas porque dices, ¡hala! Pero si hay un montón de gente. No, pero ya hay un montón de gente, ¿no? Haciendo esto. Pero no había nadie. No había eso, ¿no? Estaban en Estados Unidos o si había alguna, pues estaba ahí por su cuenta, digamos. Tampoco las redes sociales no eran algo tan así. Bueno, de hecho, no existía en Instagram, ¿sabes? En Facebook y adelante. Pero bueno, teníamos nuestra web, nuestras cosas y tal, pero cada una ahí como por su lado. Y si te llamaba un cliente que estaba en otro sitio, como por ejemplo Barcelona, le tenías que decir, oye, pues te va a salir carísimo, pero es que yo trabajo en Madrid. Y Madrid, depende de lo que quieras. Entonces, con el decir, mira, hay alguien en Barcelona, voy a verle. Y le escribí, es que lo tengo porque hicimos una mini presentación para el último congreso de Barcelona, 23 de julio de 2013, 14:30 horas, 15:30 horas contestó Cloti. Hola, encantada de hablar contigo. Es como, ¿hay alguien ahí? Háblame, claro. Hola. Y esa misma tarde hablamos y nos hablamos del todo. Y ya en 2015 sí que Adelaida contactó con Cloti. Cloti me lo contó por mail y me dice, estos chicos son un amor, vas a ver. Que van a... Y porque yo bajé con Javi, cuando bajé a Barcelona, como bajé con Javi, fuimos los dos a conocer a Cloti. Y diciendo, pero fíjate que ella cobra 50 euros la hora. Acaba de empezar y nosotros íbamos ahí empujando todavía con el 25-30, ¿sabes? Como, o sea, bueno. Y... Nenas, ya había estado en claro, Napo, me lo dejaron muy claro.
Total, total. Claro, y tenías Así toda la que, razón, y pero empezamos como a hablar, claro, al pero principio, ¿sabes qué pasó? Que, o sea, que por un lado teníamos la sensación de que éramos muy pocas, pero por otro lado, 2014, Maricondo bestseller, eso puso la profesión, digamos que no, sí. en los medios y nos freían a llamadas y a mails. Las tres recibíamos todos los días montones de llamadas de mail de cómo puedo dedicarme a esto, esto existe, no sé qué, no sé qué. Y dijimos, hombre, sí, creemos que es el momento porque ya estamos hartas de contestar solas, ¿sabes? A lo mejor sí. Esa iba a ser justo la pregunta, que en qué momento a 3 personas solas, Y además ¿no? cada una Se en les- la punta de un país, o y sea, eso es, no Adelaida erais, en un lado, yo en otro, María en medio, y no erais yo creo que 3 fue un amigas, poco, ¿no? Que os no, conocíais claro, o que habíais coincidido, no, o sea, estabais en sitios distintos. ¿En qué momento, no sé, no cuesta entender, ¿no? Cómo os lanzáis a la piscina de decir, oye, ¿y por qué no creamos? Estamos 3, ¿eh? Pero ¿y si creamos una asociación? No sé si un poco también con el impulso ese de Adelaida, ¿no? De haber visto la NAPO desde dentro y de decir, esto hay que Esto ponerlo. hay que Pero claro, formalizarlo. suena locura, o sea, pensándolo ahora mismo suena locura, ¿no? Bueno, Suena y muy más, loco, sobre todo porque Adelaida hizo lo que hizo y nos dijeron que no, ¿no? claro, a ver, yo creo que ahí también lo que fue determinante fue que María y Cloti ya llevaban hablando de que esto sería guay, una idea interesante de tal, pero claro, era como, pero si es que estamos las que somos y somos las que estamos, es como no nos da ni claro, para hacer la junta directiva mínima de una asociación. O sea. Yo. Claro. Entonces, bueno, como que al final, cuando yo aparezco en escena, pues como que, pues bueno, como que se va cumpliendo eso que decía María hace un momento, ¿no? De que la inercia va creciendo, ¿no? De que cada vez hay más interés, tal. Nosotros ya empezamos a notar eso muy, muy intensamente a título particular, como dice María, cada una por individual. Y luego, cuando se nos surgió la idea de, oye, si hacemos una asociación y tal, pues lo que dice María, le preguntamos a Barry Isaac, que es un referente en el sector, que no nos lo dijo, o sea, lo que Barry nos contestó no nos lo contestó por quitarnos las ganas ni nada, sino simplemente por, oye, aterrizar un poquito, bajar a tierra, que os acabáis de conocer, sois 3, y yo, bueno, pues le dije a las chicas, bueno, escribo a Barry, le pregunto qué le parece la idea, simplemente por tener su feedback. Y él fue el que nos dijo, oye, no estaréis yendo un poco deprisa. Y entonces yo, bueno, pues se lo comenté a María y a Cloti y le dije, bueno, me ha contestado esto, pero bueno, sinceramente, si queréis saber mi opinión, me da igual lo que diga Barry, yo iría para adelante, ¿sabes? O sea, claro, porque Esto es un para mí poco como cuando me lo recordaba un poco difícil ya a... estaba hecho, o sea, lo difícil era que Cloti lo montara por su cuenta, que María lo montara por la suya y yo lo claro. montara por la mía. Si habíamos tenido las narices de hacer eso, o sea, hacer la asociación era como, pues un paso más, Sí, entiéndeme. sí. Y lo que ha dicho María de que Maricondo estaba ahí a tope y realmente hubo y que tampoco había tanto trabajo a nivel individual, entonces a veces yo recibía incluso más mails de gente que se quería dedicar a lo que yo hacía que Exacto. de clientes propios. Entonces Sí, era sí. un poco locura decir, a ver, pero vamos a ver, o sea, está bien, pero si no hay trabajo, ¿cómo va a haber una asociación? Entonces era un poco confuso, pero a la vez había mucho interés, o sea, que era realmente, era el momento de hacer eso. Sí, yo creo que al final la gente a la que le gusta, ¿no? Está buscando. Es que a mí al principio me pasaba lo mismo. Digo, ¿cómo puede ser que me escribas gente para trabajar, ¿no? Que para contratarme. Y yo creo que es un poco eso. Al final, el que tiene este interés, pues eso, a seguir a Maricondo, lo que sea, ¿no? Pues nos encuentra antes que el que tiene la necesidad, que no sabe que estamos ahí. Sí, sí, porque necesidad había, hay y va a seguir habiendo cada vez más. Lo que pasa es que era difícil, pues, conectarnos nosotras cada una con los potenciales clientes, que hay un montón. Pero claro, el asunto es saber ellos que existe la organización profesional, que pueden pedir ayuda, que tienen a alguien cerca. Bueno, lo que viene siendo la difusión de la profesión, que por eso dijimos, con la asociación por lo menos tenemos algo oficial en el que englobarnos y empezar a empujar todas juntas. Y también con la idea un poco de confianza, ¿no? De que los clientes buscaran algo que les diera confianza, no cualquier persona meto en mi casa y a saber lo que hace y lo que se lleva, lo que me dice. En cambio, si lo cubríamos con una capa así como de fiabilidad respecto a una asociación de profesionales y tal, ya se ponía un poco más seria la cosa. Pero además es que estaba claro que, o sea, y yo creo que es clave lo que acaban de decir mis compañeras, es decir, si hay un interés tan genuino, ¿no? De personas que están buscando
para dedicarse a esto, o sea, lo que está faltando es que la gente sepa que esto existe. Porque, o sea, el que llega a nosotras porque se quiere dedicar a esto es porque ha ejercitado su motor de búsqueda en algún momento, de alguna manera. Algo le ha llamado por dentro que ha dicho, uy, esto yo quiero hacer, y esto a mí me gusta, oye, tal y cual. Y entonces, buscando cómo mejorar, en su inquietud de mejorar para su propia casa, su familia, un amigo que va a ayudar puntualmente a lo que sea, se topa con esto accidentalmente, ¿no? Entonces, si esto le pasa a un futura organizadora profesional, el cliente que no sabe que existimos es que no les nace el motor de búsqueda, no les nace ir a buscarnos, pero hasta que está ya desesperado y entonces se pone a mirar y a buscar, a lo mejor otro tipo de ayuda inicialmente, pero acaba descubriendo que estamos nosotros. Entonces, ahí es donde yo estoy de acuerdo con María, que sé que Cloti opina igual, que sigue habiendo mucho desconocimiento, lo había en ese momento, hay mucho menos ahora que lo había en ese momento, pero sigue habiendo y sigue siendo una profesión que todavía necesita mucha difusión. Sí, mucho. En eso estamos. ¿Y qué tuvisteis que afrontar? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvisteis que sortear? Por supuesto que la distancia, una de ellas, entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? De hecho, nunca nos juntamos personalmente antes de firmar y firmamos todo en digital. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezasteis a hablar hasta que se hizo hasta que se creó oficialmente la asociación? Aproximadamente un año y pico, un par de años. No, yo creo que todo 2016 y al final ya lo teníamos montado, quiere decir, hecho discutido ampliamente los estatutos y tal, porque todo se discutía ampliamente. Imagínate, éramos 3, claro. Imagínate si hay que ponerse de acuerdo con 100. Bueno, claro. Y fue alrededor de un año, todo 2016. Al final de 2016 ya teníamos registrado ante el Ministerio del Interior, pedido el logo, con una web así que va así como un poquito a pedal, pero porque necesitábamos eso para poder presentarla y abrir a los socios. Abrir con la esperanza de que nosotras dijéramos hola y alguien del otro lado, hola. O sea, un año de trabajar con pico y pala. Aparte de vuestras vidas personales, vuestras familias, vuestros negocios y demás, nosotros escribiendo los libros al mismo tiempo. Estaba pensando exactamente ahora. Porque con esto de Mericondo, claro, las editoriales empezaron a buscar algo local que no había libros en español. No, María y yo estábamos escribiendo cada una su libro sin saber que la otra lo estaba escribiendo también. Entonces, hasta que un día María me dijo, oye, ¿no sabes esto? Y yo dije, no puede ser, porque la librería está ya, mañana se publica prácticamente. O sea que sí, que fue un año intensito de quedar cada lunes, de discutirnos cada cosa, de los mails, de bregar con un montón de historias, sí. Y además eso todo online, nada, porque cuando te encuentras físicamente es como otra energía, ¿no? Pero ahí está todo. Hacíamos las reuniones por Skype, imagínate. Claro, online prepandemia, ¿no? Porque ya a raíz de la pandemia... No existía nada de esto. Y el récord, además, de montar el primer congreso y que vinieran 50 personas, que eran las que habíamos nosotros determinado, bueno, pues 50 más, y 50 personas que estaban allí. Os estaríais flipando, o sea, en ese primer congreso... Poco. Bueno, flipando ya en ese momento donde hubiera podido haber más gente. Lo que pasa es que en nuestro conocimiento absoluto, pues alquilamos un local, pero que imagínate, había que alquilarlo meses antes. Claro, pensar, bueno, ¿cuántas podríamos ser? Hombre, como muchísimo 50, es una cosa así como, ojalá un sueño. Y no solo se llenó, que hubieran podido más, pero no daba el aforo. Pero antes del flipar de que bien, te digo, las semanas y las noches de, bueno, alquilamos este sitio, pero lo mismo no viene nadie. Claro. O vamos a llamar a la puerta de algún patrocinador, lo mismo no tal, y lo mismo somos 3, y bueno, pues nada, comeremos, qué sé yo, ¿sabes? ¿Cómo llegasteis a la gente con las redes y con la web? La web hicimos nosotras mismas, así de, creo que además, uno era así como por minimalismo, pero era en blanco y negro, no porque no hubiera color, sino porque para hacerla así como súper tranquila, o sea, existían las pantallas. Para no discutir los colores, ¿no? Todo gris. El logo, que lo hizo una persona cercana de premio de diseño y tal, pero todo era como, bueno, mucha como intuición, mucha caraduría, ¿sabes? O sea, como de, venga, vamos para allá, ¿sabes? Y bajo coste todo lo que se pudiera, porque todo por favor y gracias, y nosotras mismas.
Claro. ¿Y primero se hizo el congreso o primero se empezaron a asociar? ¿Cómo hicisteis? ¿Fue primero? No, O sea, primero se forma empezaron a la asociar. asociación? Sí, primero Se se creó la empezaron a asociación, asociar, claro, pues para que empiezan a llegar pudieran venir. asociadas. Sí, porque había como la figura de la socia que ya podía venir y luego de las oyentes, ¿no? Que podían acercarse a escuchar una parte del congreso como para ver si estaban interesadas en luego continuar por ese camino. Pero estaban asociadas, de hecho, yo creo que la mayoría estaban asociadas. Sí. Las 50 estaban asociadas y luego hubo, no me acuerdo si eran 15 o 25 y casi chicos además eran, que venían como a interesarse, a conocernos, ¿sabes? Entonces les dimos como una charla en un sitio aparte y después nos juntamos para el café, como para que se mezclaran así un poco. O sea, locura total. Muy loco, muy bizarro todo, ¿A ¿no? que sí? Dices, yo me lanzo Preparando y a ver qué pasa. diplomas, o sea, no, una cosa como de buscando patrocinadores, contándole el cuento, y tenemos un patrocinador ahora que está desde el minuto -1. Sí. O sea, una cosa. Qué bueno, qué bueno. O sea, es lo que... mucha ilusión, pero también, imagínate, ¿no? Todo como en el aire. Bueno, ahora veremos si ahora hacemos el congreso, hacemos la asamblea, nosotros leyendo cómo se hacen las asambleas, ¿sabes? Claro, ¿quién tiene que votar? ¿Quién no? ¿Qué le tenemos que decir? Vale. Ahora estamos todas sonrientes y muy bonitos, y te digo ¿sabes? Eso, más o menos eso os iba a decir. ¿Qué es lo que más os emociona de recordar aquello? ¿Hay alguna cosa que os llene o que os emocione especialmente de esos primeros momentos? ¿Con qué os ¿Pero queda? te refieres de la asociación o te refieres de...? No, de la asociación, desde que lanzáis la asociación, ¿no? Hasta ese primer congreso, pues ¿qué es lo que os emociona? ¿El cariño de la gente, el conseguir sacarlo, ¿no? El aforo completo? ¿Con qué os quedáis de ese momento? A mí particularmente, que cuando hicimos las preguntas a los supertacañones, que son los que sabían en Estados Unidos y tal, nos habían dicho un poco que bueno, que take it easy, ¿no? Como dicen ellos, o sea, de repente el primer congreso no había pasado, o sea, había pasado un poco más de un año desde que yo había estado en casi 2 años. Bueno, no era tanto tiempo, en espacio-tiempo realmente era rápido relativamente. Conseguir haber dado a luz la asociación y tener nuestro primer congreso, tener ya 50 socios y que asistieran al congreso, como dice María, ¿no? Los socios más la gente que vino extra, como decía Cloti, que para darles esa información y tal, e intentar captar, claro, la idea era seguir captando gente. A mí eso fue como, o sea, fue como una continuación de lo que yo había vivido en Napo, que allí éramos en el hotel, en la zona donde se hacían las cenas y las comidas. Recuerdo perfectamente que éramos casi 600 personas sentadas en mesas redondas. Y yo tengo un vídeo donde cuando nombran de que ha venido gente de fuera, de otros países y tal, lo puse en un congreso un año. No sé si María se acuerda que estábamos en Bilbao. Tengo un vídeo donde se dice, y han venido de Francia, de no sé qué, de no sé cuánto y tal. Y cuando dicen de España me pongo a gritar yo como una loca, a aplaudir como si fuéramos 25 en la sala, ¿sabes? Hice el ruido de que hubiéramos 25. Y entonces es el haber vivido eso allí, de estar yo sola, de decir aquí no hay nadie, soy la única española, o sea, tal, a de repente estar en Madrid con Cloti, con María, con 50 socias, en ese primer congreso, el catering espectacular que tuvimos, que estaba todo buenísimo, me acuerdo siempre del catering, o sea, todo que había salido súper bien, para cómo podían haber salido las cosas, era como, wow, o sea, una vez más me propuse hacer lo de mi empresa, salió y estoy haciéndolo y está funcionando. Ahora nos proponemos entre todas hacer la asociación y funciona. Entonces yo cuando me tuve que proponer o me puse a pensar la idea de dar a luz a la escuela, yo ya tenía una inercia de que 2 de 2 habían salido bien. Entonces yo ya iba confiada totalmente. ¿Me explico? O sea, era como... Pues una cuando más. te escuchaba hablar es lo que pensaba, digo, ahora ya lo que me echen, ahora ya la vida no me va a decir que no, yo voy a tirar para adelante y ya veremos, ¿no? No, es que encima lo pedían todos los días. Imagínate que no había nada, o sea, estaban los libros en el Micondo, 2, 3, no sé qué tal, pero no había cursos, nada que pudieras hacer en español. Entonces... Mandándoles por correo el curso que yo me había hecho online, ¿os acordáis?
en inglés. Llegaron enseguida. Que era como que yo ahora se lo cuento a mis alumnas, digo, vamos, si os enseño yo el curso que hice yo, o sea, Te mando os echáis el a llorar. PDF. O sea, os Sí, echáis claro. a llorar, o sea, es Sí. tremendo, tremendo, pero bueno, esta es la realidad, así fue. Y ese primer abrazo de las tres sería bonito también. En Madrid, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y también la emoción de la gente, ¿no? Que realmente cuando hablas con otras organizadoras y te conocen pues por la leyenda, digamos, es muy emocionante saber que has formado parte de esto y que la gente te lo agradece. Y eso es muy lindo, la verdad. Sí, sí, también mucha energía o sea, la energía que traía cada uno y multiplicada por la tal y multiplicado por estar juntos y como por reconocernos, Sí. hablar el mismo idioma, que las demás o alguna tenga respuesta para lo que a ti no se te resuelve, ¿no? Y yo, sinceramente, me acuerdo de una cosa muy concreta del primer congreso, que primero que hablaba todo el mundo, hablaba de cajas, de lo que nos gustaban las cajas y cosas así, que era como una paranoia de todas, estábamos ahí con las cosas de organizar. Y luego que recuerdo que hubo un momento en que alguien hizo algún comentario que no recuerdo ahora, y yo pensé, ostras, fíjate que hay gente aún peor que yo, o sea, aún más obsesionada, aún más en cuanto a, ¿no? ¿sabes? Más, sí, en cuanto a ese clic del orden, que yo pensaba que yo era, bueno, pues no sé, que a lo mejor necesitaba terapia, pero de repente reunirme con gente que necesitaba terapia aún más que yo, pues era como, a lo mejor es que no necesitamos terapia, a lo mejor es que necesitamos más fiestas juntas, ¿no? claro. Sí, aquello fue divertido. Claro, sí. Y luego ya había que sacar los números, quiere decir, al principio había que lanzar, ¿no?, la asociación y demás, y luego había que empezar a cuadrar los números de la asociación, ¿no? Que haría falta socias, entiendo, para... Hacía falta socias porque además, fíjate que la mayoría, bueno, como nosotras tres y el 99%, habíamos estudiado una cosa, trabajado de esa cosa o de otras. Todas teníamos una doble vida, o veníamos de otras carreras, al mismo tiempo que una criaba, la otra trabajaba media jornada en otra cosa que no tenía nada que ver, pero todas veníamos de otros mundos, ¿no? Y muchas compaginaron durante mucho tiempo hasta poder soltar ese otro y tal. Y otras siguen no compaginando. soltaron y lo siguen haciendo, ¿no? Y otras siguen compaginando desde hoy todavía. Y otras siguen compaginando. Entonces, eran muy pocas en ese momento las que estábamos dadas de alta y trabajando. Por lo que fuera, porque el otro trabajo no te permitía estar al mismo tiempo o no te permitía tener tu web pública. O sea que en realidad para las categorías o los niveles que habíamos imaginado en un principio, había muy pocas realmente profesionales dadas de alta y trabajando de esto. No era necesario que fueran exclusivas, pero muy pocas. Con lo cual necesitábamos a todo tipo de socias, desde la que se le había ocurrido la idea recién y venía a ver quiénes éramos, ¿vale?, hasta la que llevaba trabajando años y podíamos colaborar entre nosotras. Pero para que la asociación siguiera adelante, nos necesitábamos todas. Claro. No podíamos ser las 5 que estábamos dadas de alta en Hacienda. Claro, esto al final es una de las eternas cuestiones, yo creo, en la asociación, ¿no? El querer profesionalizarlo, ¿no? El que cada vez estemos más gente dadas de alta trabajando de organizadoras profesionales, con la realidad tanto de la asociación como de las propias asociadas, ¿no? Porque también, por otro lado, se entiende que justo cuando uno está empezando es cuando más apoyo necesita. Entonces, totalmente, pues siempre está, ¿no?, en estos 10 años que vamos teniendo esta historia. Yo creo que quizá es una de las cosas que más se han mantenido, ¿no? Pero ¿qué diferencias veis, por ejemplo, de cuando empezasteis ahora? Yo lo que veo sobre todo son como... Yo sobre todo lo que yo observo son como tendencias. O sea, es como ciclos. O sea, yo lo veo como algo cíclico. Porque si os fijáis, y lo digo con todo el cariño y sin menospreciar a las 80 o a las que hayamos estado en el último congreso, que es maravilloso, pero es como, ahí parece como que hubo, como decía María, con el boom de Maricondo, pues hubo como un interés así como brutal. Y eso estuvo así como 2 años, 3 muy fuerte.
y ahí, por eso en el primer congreso, ¿en qué cabeza cabe que en el primer congreso seamos 50 de distintas partes de España? O sea, vino gente de Canarias, o sea, era como surrealista. Y ahora, en este momento, en el último congreso ahora en Barcelona, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero aportarme vosotras el dato, éramos 82, 83, ¿cuántas fuimos en el último congreso este año? Por ahí más o menos. Por ahí, o sea que no estoy muy lejos, no estoy diciendo ninguna mentira muy gorda. Es proporcionalmente, si te das cuenta, no guarda relación, no tienes, ¿sabes? 10 años después. No fue matemáticamente a eso me refiero, escalando. Fue exponencial. Exacto. Y esto yo lo he achacado, yo que tengo escuela y que observo un poco también desde esta perspectiva, yo vi que había como un interés, una subida en, pues eso, boom maricondo tal, luego hubo como un descenso, un pequeño, bueno, las cosas como se medio estabilizaron. Con la pandemia hubo un repunte, porque yo tuve lista de espera en la escuela con la pandemia, o sea, con eso os lo digo todo, o sea, era como una locura. Y después de la pandemia, 2020, 2021, ahí fue como una locura, 2022 inclusive todavía, y ahora se ha vuelto a calmar. Ha habido ahora como un... Pero esto es la interpretación que yo saco yo, Adelaida, desde la escuela y desde el análisis que yo hago de la profesión desde mi lugar. Entonces yo creo que es cíclico, porque ha habido congresos donde hemos ido muchos más, anterior a este, y a mí siempre me llama la atención cómo en el primer congreso pudimos ser tantísima gente y luego eso no ha ido creciendo proporcionalmente con el paso del tiempo. Entonces yo creo que es cíclico y mucha gente que empezó con nosotras que ya desapareció profesionalmente hablando, otra gente que ha venido mucho después y sigue, otra gente que vino mucho después y ya tampoco está. O sea, me refiero que es algo como sigue habiendo, desde mi perspectiva, ese cierto desconocimiento social todavía de la profesión. La gente sí que ha escuchado hablar del trabajo, o sea, de maricondo, de que se organizan las casas, tal, pero no aterriza que haya realmente personas, más allá de maricondo y las de Home Edit, que vayan a entrar realmente en tu casa y te vayan a ayudar. O sea, literalmente, ¿no? Eso es lo que les cuesta aterrizar. Entonces, yo creo que es un poco cíclico por ese motivo, entre otras cosas. Bueno, entre otras cosas porque por un lado está lo que es cíclico en cuanto a los medios, la tendencia, el momento económico, social, la economía pandemia, como tal, sí, todo eso. Sí, totalmente. Y luego está lo que pasa dentro de la asociación, porque como en todos sitios donde se reúnen más de 2 personas, hay una que está en desacuerdo, que lo cual es normal y muy sano, pero a veces lo llevamos mejor y a veces no lo llevamos tan bien. Entonces, por supuesto, hay mucha gente que está trabajando, que son organizadores profesionales, pero que no están en AOPE, no han elegido estar en AOPE. Exacto. O estuvieron un tiempo y luego se fueron o lo que fuera. Y aparte está el tema de que por más que muchas organizadoras empiezan con mucha ilusión, con mucha alegría, bien formadas, teniendo respaldo, lo mismo si no están en una gran ciudad, pues les cuesta muchísimo más. O sea, no es lo mismo estar en una ciudad de provincia donde la gente es muy celosa de su intimidad, no quiere que los vecinos sepan si puedes tener algo no desordenado, donde no se puede llegar a cobrar el mínimo que tendrías que cobrar por hora para, en tus horas hábiles de un mes, poder pagar la seguridad social y además vivir de ello. O sea, es muy difícil, se tarda bastante tiempo en lograr pues que la gente te conozca, que esos primeros clientes te recomienden, hacer una cartera de clientes que tengas. Entonces, eso cuesta mucho y hay mucha gente que económicamente no lo puede resistir y a veces incluso emocionalmente. Claro. Es muy duro. No, y además en la realidad del país en cuanto a los autónomos, ¿no? Que no es la figura mejor tratada en este país. Entonces, has de cumplir una serie de requisitos en la que no solo tienes que ser el mejor profesional del mundo del tuyo para destacar entre los pares, sino que además tienes que ser el mejor vendiéndote, el mejor buscando clientes, el mejor dando charlas y el mejor buscando redes sociales y haciendo el marketing, ¿no? Y no solo eso, sino que además tienes que pagar pues, los X cientos cada mes, que claro, los 2 primeros años a lo mejor pagas una cosa, pero luego ya el tercero te dan ahí un poco el cate y entonces tienes que pagar otra, con lo cual a lo mejor lo que antes era una posibilidad de mantener, ahora resulta que ya no es tan realista. Entonces, esos vaivenes hay que bancárselos y hay que trabajárselos. Entonces, no siempre
el sueño se puede materializar de una manera continua o a veces es discontinuo, ¿no? Pues ahora empiezo, ahora sigo otra cosa, mientras compadreo o hago otras cosas a la vez, pero lamentablemente no siempre puedes... Claro, por mucho que juntemos todo eso, no te garantiza, ¿no? Que al final, por mucho que tengas las redes, que ordenes muy bien, que no te garantiza, al final, depende de dónde estés, se ve mucho en la asociación, ¿no? En estos 10 años también, que hay zonas donde cuesta muchísimo y las pocas organizadoras que empiezan lo dejan. O sea, hay zonas que es muy curioso que cuesta más por lo que sea, ¿no? Pues por la forma de ser de la zona. Claro, la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Pues habrá zonas en las que no dejas entrar a gente en tu casa, así como así, o que no te fías o simplemente que no quieres, lo que decía María, ¿no? Que alguien tenga información sobre ti que pueda divulgar. Cuando precisamente el estar asociado muchas veces era para evitar que pensaras que, que una profesional podía ir contando historias sobre ti cuando somos como médicos, ¿no? Es como, esto es como una terapia. Lo que está aquí, como Las Vegas, lo que está aquí no sale de aquí. Se queda y tranquila que no va a salir. Entonces, pero claro, eso a los clientes, si no te conocen, no saben cómo trabajas y no saben que eso es una realidad. Sí, es un poco lo que decíais, ¿no? Que fue uno de los motivos por los que surgió AOPE, ¿no? Para dar a conocer todas estas cosas, claro, para de alguna forma naturalizar el contratar a una organizadora profesional, no saber solo que existen, sino que estamos aquí, que estamos al lado, ¿no? Que somos vuestros vecinos y estamos aquí cerquita y os podemos ayudar. ¿Qué más creéis que puede hacer AOPE por las organizadoras profesionales? ¿Qué más creéis que hace AOPE por las organizadoras? Aparte de dar para mí es familia. O sea, precisamente ese sentimiento de soledad del que hablábamos ahora, ¿no? De que muchas veces es el que más te tira para abandonar y tirar la toalla, valga la redundancia, porque cuando estás emprendiendo, ya de emprender de por sí es muy complicado y en un país, como decía Cloti, estoy totalmente de acuerdo, en un país como España donde parece que en vez de ayudarnos nos ponen piedras, ¿sabes? Y palos en las ruedas para hacerlo más complicado, porque hay otros países donde tú si no facturas un mes o un trimestre no pagas directamente, o sea, todo va en proporción y en relación, pero en España no, en España somos los autónomos y las pequeñas empresas los que estamos sacando adelante el país desde hace muchísimo tiempo y son a los que más complicaciones nos ponen y a los que más problemas nos causan, ¿no? Pero bueno, esto es para otro día, otro tema, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el sentimiento de familia, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de tengo un lugar hacia donde dirigirme, poder hacer preguntas, poder descolgar el teléfono. Cuántas veces yo con compañeras mías, pues descuelgas el teléfono, vaya día de mierda que he tenido, tal, pues ya más allá de que tengo una pregunta con una clienta, me ha pasado esta situación, no sé cómo resolverla, oye, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo lo gestionas? O incluso qué elementos usas, cómo has solucionado para cuando tienes un armario. Y recuerdo a alguna alumna mía, ¿no? Que te llama y te dice, tengo un armario en esquina. ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, es como, ¿sabes? Son dudas que parecen bobas y tal. Cuando ya tienes unos años de experiencia y has pasado por 3 armarios de esquina, ya lo has resuelto. Pero claro, las primeras veces se te hace un mundo, porque además tú buscas ser la mejor profesional, como tú decías, Shan, o sea, dar lo mejor de nosotras, ¿no? Y como decía Cloti, además con esa tranquilidad, esa seguridad de que lo que está pasando aquí se queda. No, nosotros somos como cualquier otro profesional que tiene un contrato de confidencialidad, que va a respetar la intimidad y la privacidad de su cliente. O sea, entonces yo creo que AOPE es, por un lado, la familia, que a mí es la primera que me viene siempre. Yo, aunque me representara y estuviera en el buscador y tal, si no tuviera lo otro, creo que no, a lo mejor no me compensaría, pero a mí siempre lo que me ha compensado más es la parte humana. Es decir, de ver a la gente de tal. Y luego ese marco serio, ¿no? Del que hablábamos antes, que yo creo que eso es fundamental también si quieres venderte como profesional, jugar en la liga profesional y no una liga de aficionados, que no tiene nada de malo, pero entiéndeme, son ligas diferentes. Pues eso, el estar en AOPE para mí era como tengo este respaldo, ¿no? Es una cosa, como decía Cloti, pues estábamos construyendo algo serio que daba un marco legal y un marco formal a la gente que se adhiera y se asocie como miembro, ¿no? O sea que para mí son fundamentalmente esas dos cosas
Luego hay muchas más, por supuesto, pero creo que son las que yo destacaría. Sí, yo coincido. La verdad que más allá de unar criterios, que también es otra de esas cosas interesantes que hay en Muy la interesante asociación, también. la sensación de que siempre tienes una buena respuesta de parte de las compañeras, ¿no? De que puedes escribir a alguien y como que siempre hay una buena acogida. Te puede ayudar o no, quizás, pero siempre va a brindarte una buena acogida que es muy importante. Y independientemente de que tengas mucho trato o no con ellas, que por lo menos es mi visión. Me está viniendo la idea de las reuniones estas que teníamos durante ese año, que éramos solo 3, y que por un lado teníamos como el objetivo de crear esto juntas, ir para adelante, o sea, llevarlo hacia adelante, no era poner a pelearnos para no dejarle nada. Por un lado, el mismo objetivo, el mismo sueño, la misma profesión, y por el otro lado, al estar en 3 ciudades completamente distintas y al tener carácter además distinto, porque tú puedes decir, vale, pues mira, se juntan los contables, todos cuentan lo mismo, para el mismo lado y la ley que cumplen es esa, ¿sabes? O sea, tendrán una calculadora más o menos, ¿sabes? Y nosotros también, pues 3 organizadoras, ¿qué diferencia va a haber? Pues mucha, y eso en realidad enriqueció un montón, enriqueció tanto que muchas veces me sorprendía decir, es mucho más rica y más interesante la discusión sobre qué categorías o qué precios o qué... Es decir, cuánta riqueza hubo en eso, en esas diferencias, y cuánta riqueza hay en cada junta que viene, ¿no? Esa sangre nueva, ese querer meter todo eso que has estado a lo mejor viviendo como socia, y que dices, ¿por qué no se hace esto? ¿O por qué no habéis probado esto? A veces se ha probado y a veces simplemente no se nos había ocurrido. Pero igual la sensación cada año en el congreso, pero en cada clase de cada mes, tal, es qué alegría estar en este entorno que tanta falta nos hizo antes. Sí, es, ¿no?, como siempre nos quedáramos cojas de ese puntito de arropamiento, ¿no? Y en el congreso siempre lo notas y entonces te llega más porque estás como, ostras, esto era lo que queríamos en realidad. ¿No? Y nos ponemos súper eufóricas, o sea, yo me cuelgo la acreditación y luego no me la quiero quitar en una semana, o sea, vuelvo a mi casa y voy por casa y voy al cliente con la acreditación puesta, es todo como, ay, ¿sabes? Y nos quedaríamos más, pero sale de verdad, no es como, uy, bueno, que no, la verdad es que mi sentimiento ese como de pertenecer a donde realmente queremos pertenecer y nos sentimos respaldadas. Y nos entendemos, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de que sea una profesión nueva, ¿no?, también hace que no tengamos referentes a los que con los que hablar, ¿no? Como decía Cloti, contables, pues sí, seguro que mi prima tiene una amiga o conozco a alguien que me puede ayudar, pero claro, a organizar, ¿no? ¿Quién me ayuda, ¿no? Y tener teléfonos ahí para la escobar. pertenencia al grupo que decía María, es que de repente me ha venido a la cabeza, a mí me gusta la música heavy, entonces ahora se escucha heavy en determinados sitios, pero no es una cosa que pongas la radio, a no ser que sea una determinada y lo escuches. Pues el día que voy a un concierto heavy y me encuentro con toda la banda que van con sus camisetas negras y sus tal, y de repente es la sensación de, no estoy sola, que hay 1000 personas que les gusta. Nos entendemos. Como yo. Pues es la misma sensación es la que tenemos, creo yo, ¿no? Cuando te juntas con un montón de gente que tiene tus mismas, como digo yo, taras mentales de orden y de organización y de que me gusta que esto sea así. Ahora le llamamos talento y nos ocupamos. Maravilloso. A veces las taras y los talentos están muy mezclados, sobre todo en el arte. Pero no sé, esa sensación de que el boli tiene que estar siempre a la derecha y el teléfono a la izquierda porque es el orden natural de las cosas y de repente te encuentras con gente que lo entiende perfectamente y no te mira así como raro, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y dónde os gustaría que vaya esto? Han pasado 10 años desde que empezó OPE, ¿no? Desde el 2016. Sí. Wow, ¿quién lo iba a decir, verdad? Si le preguntarais a la María, a la Cloti, a la Adelaida de hace 10 años dónde iba a estar, igual alucinaríais un poco, ¿no? Con todas las idas y venidas. ¿Dónde os gustaría o dónde creéis que va a estar OPE en 10 años? OPE y la profesión en otros 10 años. ¿Qué esperáis? Yo creo que la profesión irá más. Quizás es lo que decía Adelaida, que se hace un poco de limpieza entre los que
intentan, pueden, no quieren, quieren, o sea, un poco de eso es normal porque es cíclico y tal, pero yo creo que la profesión siempre va a ir a más y que cada vez va a ser un poco más como los contables, ¿no? Que la gente lo va a tener, lo va a conocer y lo va a utilizar cuando lo necesite, y si tú te sabes hacer los números no usas un contable, pero a nivel de profesión yo creo que la profesión siempre va a ir a más y cada vez va a ser más conocida, y más conocida no como un tren, no como una tendencia, sino como algo que está ahí ya en la sociedad. Yo estoy convencida de eso. Sí, que tenemos que lograr esa, ¿sabes? Consolidar y seguir trabajando, porque igual es pico y pala todos los días. O sea, no dejamos de evangelizar, ¿no? No tenemos que dejar de evangelizar, ¿no? Ahora a lo mejor son otros medios, otras tal, pero con eso hay que seguir. O sea, pero bueno, ya lo tenemos, digamos que asumido, ¿no? Y entre, bueno, esperar, algo importante. O sea, ¿os acordáis cuando efectivamente era 2017, 50 socios, después crecimos a 100 y tal, pero queríamos formar parte de IFPOA, que es la Federación Internacional de Asociaciones Profesionales. Y no te dejaban entrar hasta que no tuvieran 100 socios y 3 años de antigüedad. Y nosotras, oh, ¿cuánto queda? ¿Sabes? Es que está muy lejos, muy lejos. Es verdad. Bueno, así fue. Y ya hace unos años que AOPE es miembro de IFPOA. Estos días, sí. además, que se celebra el World, ¿verdad? El World Organizing Day. Y sí, de hecho, es miembro de IFPOA. acabamos de estar en la reunión con Joana, con la presidenta de AOPE. Estuvimos la semana pasada con toda la gente de IFPOA, que yo soy la otra persona sustituyendo a María cuando soltó un poco esa responsabilidad, pues porque tenía que atender otras cosas. Me quedé yo con esa figura honorífica, porque al final es, claro, determinamos como que tenía sentido que fuera siempre alguien que no vaya cambiando, ¿no? Que en el paso del tiempo pues sea lo más estable posible, más allá de la presidencia, que sabemos que va a ir girando. Y precisamente, respondiendo a tu pregunta, Shan, yo creo que una de las claves está en la cooperación internacional. Yo creo que una de las claves de que esta profesión prospere y que esta profesión se consolide y que vaya habiendo cada vez más aceptación mundialmente hablando, es que vayamos, o sea, lo que pretendíamos hacer con AOPE en su día, como decía antes Cloti, ¿no? De aunar criterios, tal, que es la idea, porque hay que poner orden, nunca mejor dicho, y hay que sentar unas bases y crear unas estructuras y profesionalizar algo que empieza, pues, jolín, como empezó la psicología cuando todavía no era una ciencia y no se consideraba una ciencia y no había... o sea, los psicólogos eran gente que se pensaba que venían del mundo de la filosofía y se les trataba casi como aterrados de la cabeza a ellos mismos. Estamos hablando de que todas las cosas llevan tiempo, ¿no? Y hay que darle su espacio y su tiempo. Entonces yo creo que la profesión, además con esta tendencia del avance tecnológico, de lo que la inteligencia artificial ha venido a hacer a nuestra sociedad y a nuestra realidad, va a ser una de esas profesiones que no va a poder ser sustituida por un robot, entenderme, al menos la parte humana. Quiero decir, igual María, Cloti o yo nos podemos llevar un robot que nos doble las camisetas, nos ayude, ¿no? Pero me refiero, la parte de tratar con el cliente, ese proceso de acompañamiento humano que se hace, al menos en la forma en la que yo entrego el servicio, yo no lo hago si el cliente no está presente, por ejemplo, yo solo trabajo con mi cliente presente. Esa parte de acompañamiento, eso no va a poder ser sustituido como no puede ser sustituido un terapeuta, de la salud mental y demás. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la profesión ha venido para quedarse y a pesar de los cambios que como sociedad vamos a sufrir, que hay muchas profesiones que ya están desapareciendo y que se están empezando a reemplazar por robots y por inteligencia artificial, yo creo que la nuestra precisamente va a ser una de las que no solamente no la afecte, sino que todo lo que tiene que ver con la salud, con el bienestar, porque al final, si tú divides el mercado, Internet, a nivel marketing, el pastel se divide en 3, que son nichos, y el nicho es la salud, el amor y el dinero. Así se vende en Internet. Entonces, nosotros, las organizadoras profesionales, estamos en el nicho de la salud. Y el nicho de la salud va a ir creciendo, no va a ir menguando, porque cada vez hay más conciencia y especialmente en la salud mental. Entonces, si tú
eres organizadora profesional y no te dedicas solamente a poner las cosas bonitas, sino que haces un proceso de acompañamiento desde el punto de vista humano, pues yo creo que esta profesión tiene mucho futuro y lo que hay es que seguir sembrando, y creo que en esa cooperación internacional que, como decía María, hoy gracias a las socias y a los socios somos miembros de IFPOA, bueno, pues está hablando ya de hacer cosas comunes, bueno, por supuesto se llegan a acuerdos como el WOOD, el World Organizing Day, que celebramos en unos días, pero se van a seguir haciendo cosas. Esto es una de las cosas que se han puesto en marcha y es muy reciente, llevamos poquito tiempo celebrándolo, pero van a venir más cosas en las que nos pongamos de acuerdo. Yo ahora, por ejemplo, no sé si lo sabéis, estoy haciendo un tour en el podcast nuestro de la Escuela del Orden, Ordena, Crece y Emprende, estoy haciendo un tour de entrevistas a todas las asociaciones en el mundo. Estoy súper interesante. Y además estoy entrevistando a todas tengo las hermanas por todos socias lados, fundadoras, tienen los mismos problemas, claro. Claro, y ver un poco, precisamente por esa ansia de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué requisitos? ¿La gente tiene que estar formada? No, o sea, por un poco ir poniendo en común. Porque yo, desde que estoy en IFPOA, me di cuenta, digo, es que esto hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque tenemos que hacer más cosas que nos vayamos conociendo. De hecho, yo ya tengo un viaje planificado a Finlandia para conocer a Finlandia y a Suecia, para conocer a una que es socia fundadora y a la presidenta actual de Suecia. Y es que es maravilloso y yo creo que ese es el camino. Yo creo que ese es el camino. O sea, tenemos que seguir trabajando internacionalmente y cooperando entre las asociaciones para que a su vez los socios puedan ir dándose cuenta de que la profesión se va profesionalizando, nunca mejor dicho, y que vamos avanzando como industria. Bueno, y además de que está el tema del bienestar, que es lo que damos bienestar, tiempo, acompañamiento para la gente que lo necesita, está el tema de que todo se complica cada vez más y hay mucho más consumo, ¿vale? Porque las redes son consumo, marcas que te quieren vender algo, o sea, básicamente es eso y la mayoría de la gente no lo entiende, ¿vale? Cree que las redes te dan cosas, bueno, en fin. Todo ese tema, pero lo estamos viendo en estos años desde que empecé y tal, sí que había casos extremos, pero a mí me preocupa mucho lo fácil que es comprar, lo inmediato que llega, la poca noción que tiene la gente de lo que barato, lo mismo, que lo supuestamente barato, lo supuestamente barato y accesible que es, sí. Y es tremendo. Y no solo no podemos seguir consumiendo así, para empezar, porque no nos entran en casa todas esas cosas que pretendemos poner. No tenemos tiempo de gestionarlas, de limpiar, de tal. No tenemos tiempo. Además, es no solo que no nos lo podemos permitir económicamente, sino que moralmente tampoco. Traer cosas de China cada rato porque se nos antojó al verlo en una foto, y la mayor parte de las veces es cuando me llegó, no me acordaba que lo había pedido. Además, no me servía para lo que necesitaba y para qué lo voy a devolver si costó 1,50 €. Digo, ¿y qué hacemos con eso ahora? ¿Sabes? Ahora me tienes que contratar y pagarme a mí para sacar eso en medio. Estamos... Sí, a veces parecemos un poco optimistas y pensamos, ¿no?, que todas estas cosas empieza a haber más conciencia sobre ellas, pero a nivel global... No, en las casas, yendo, conociendo y conociendo a la gente de a pie, y no es simplemente, ay, que los jóvenes, que mucho tal y cuánto, no. Vosotras... De 30, de 40, de 50, de 60 y con paquetes sin abrir y sí. ¿Notáis, vosotras que lleváis tantos años, notáis mucha diferencia en los hogares de 20 años para aquí? 15 años pero diferencia en este sentido que decíamos. El sentido de consumo, ¿no? Sí, bueno. De hecho, una brutalidad. Una brutalidad. Pues es que el mundo Internet revolucionó todo eso, o sea, principalmente, ¿sabes? Al final, tú antes consumías, te desplazabas al sitio, buscabas, comparabas. Primero, el poder adquisitivo no era tan elevado. De la clase media me refiero, aunque ahora pensamos que estamos en un digamos, momento malo y tal, pero habla con tus abuelos o con ¿sabes? Te van a decir de qué vas, ¿no? Entonces, yo creo que Internet fue
el boom de las tarjetas de crédito por un lado y luego Internet, yo creo que son las dos cosas que han hecho que lógicamente la forma de consumir y estamos en un sistema capitalista. Entonces, claro, quiero decir, si sales de un sistema capitalista y te metes en otro modelo de sistema económico-social o socioeconómico, evidentemente eso puede cambiar, pero no interesa desde las grandes altas esferas, no interesa, lo que quieren es que consumamos porque la máquina tiene que seguir produciendo. Entonces, claro. Sí, yo coincido en que es más fácil que nunca porque además con el dinero online es como si no te lo gastaras porque no lo vas viendo en la cuenta, mucha gente ni siquiera repasa los gastos, o sea que es más fácil que cuando te faltan 50 euros en el bolsillo y dices, yo tenía 50 euros. Online es distinto. Sin embargo, difiero en que quizás es porque yo me he dedicado más al tema de, aunque he hecho un poco de todo, pero siempre me he dedicado más al tema de armario y ropa y ahí la gente es muy acumuladora. Entonces, ahí yo siempre he notado que había un exceso, porque, a ver, la gente que me llama a mí no es porque tiene 5 prendas y hace un armario cápsula de estos que con 21 prendas ya haces todo. No, es porque tiene mucha ropa, no sabe cómo gestionarla y se sigue comprando. Sí me he encontrado, no paquetes abiertos, pero ropa con la etiqueta puesta que ni siquiera recordaban que tenían. Entonces, eso yo creo que en eso yo no veo tanto el cambio. Es decir, siempre hay como más de lo que se necesita. Armarios repletos de ropa y además con las mismas líneas, las mismas ideas, los mismos colores. Entonces, es un poco como repetir pautas una y otra vez porque compramos, pero no eliminamos. Entonces, hay un punto ahí de necesidad de decir, el armario es esto, 1 metro, no va a caber 1,5 metros. Por mucho que lo aprietes, que además no se puede vivir con el armario apretado. Aunque, si aunque pongamos perchas finas, sigue sin entrar. Exacto, sigue sin entrar. Entonces, la idea es, antes a lo mejor había mucho, bueno, a lo mejor no, antes había mucha menos ropa porque a lo mejor tenías un abrigo y punto y 2 zapatos, unas bambas de deporte y unos zapatos normales y ya está. Pero ahora no, ahora hay muchísimo porque a los que nos gusta la ropa pues tendemos a que este sea nuestro punto de comprar más y tal. Entonces, yo ahí siempre me he encontrado con muchísimo material. Es verdad que sí que hay como tendencias ahora al minimalismo y entonces ahora lo tiro todo, pero a lo mejor luego ven una tendencia de, todo aquello que he tirado lo quiero recuperar y entonces entras en una plataforma de segunda mano a comprar a lo mejor otras cosas, ¿sabes? Pero o nos cambian el corte en los pantalones, ahora hay que volver a comprarse bueno, los pitillos, otra vez los tal, o el corte viene... Claro, es que si acumuláramos todo lo que hemos y no cambiáramos de talla en todo lo de la vida, es que podríamos estar con la misma ropa siempre, porque luego todo va como cíclico, cambiando, entonces tú te pones de tu madre, tu hija se pone lo tuyo y así. Desde luego. Bueno, chicas, y para terminar, ¿os apetece, yo sé que os la suelen hacer, la pregunta, pero ¿os apetece recomendarnos un libro a cada una? Bueno, yo creo, venga, si os viene. Yo creo que ellas, o sea, bueno, yo me voy a permitir que... No vale el de María y el de Cloti, no vale el de María y el de Cloti. Ah, bueno, pues es que... Entonces no. No, yo siempre lo recomiendo, pero otros que no conozcamos. Yo también los recomiendo, pero claro... y mis alumnas ya cuando lo compran, ya he comprado el libro, ya no sé qué, no sé cuánto, ya me dicen, ya lo estoy leyendo y tal, todas encantadas. Pero, a ver, yo, en mi línea, desde que nos conocemos, yo siempre he tenido como, pues, no sé, cada una, como decía María, la riqueza de que somos todas diferentes, ¿no? Cada una ha tenido como su mirada hacia un poco lo que era su propuesta más personal de entendimiento de esta profesión y de la aplicación de ella. Yo te diría la biología de la creencia, porque eso va a la base de todo, va a las células. Entonces yo, si tuviera que recomendar un libro, hombre, puedo recomendar muchos, pero creo que la biología de la creencia de Bruce Lipton ha marcado un antes y un después en la ciencia y un poco volviendo a lo que estaba diciendo Cloti de los ciclos, del armario acumular y tal, o sea, son patrones que se repiten. Y si no entiendes de dónde vienen esos patrones, es imposible que lo cambies. Muy difícil, muy difícil. Yo realmente, no lo sé, soy una ávida lectora y leo constantemente. De hecho, ahora mismo tengo 3 libros abiertos porque son de diferentes historias. Uno es sobre la microbiota, otro es sobre la historia de los libros y la literatura y el otro es una novela de ficción para cada momento.
Pero lo que ha dicho Adelaida me ha hecho recordar un libro que leí recientemente que se llamaba Tú eres el placebo o algo así, que yo creo que Adelaida seguro que lo conoces. No recuerdo tampoco el autor, lo tengo ahí, pero que trata un poco sobre la neuroplasticidad del cerebro y la capacidad que tiene de creer todo aquello que le cuentas tú a ti mismo, o sea, lo que te cuentas tú a ti mismo. Entonces, cómo te hablas, cómo te tratas y cómo tratas tu entorno es un poco, pues eso, basado en la ideología del placebo, ¿no? De que si el placebo funciona porque tú te lo crees, pues todo aquello que te creas y en lo que trabajes en ti mismo puede ir un poco a tu favor o en tu contra. Entonces, Es de Joe Dispenza, el libro. Eso es, exactamente. Estamos aquí con la pantalla. Bueno, y yo como voy a completar el trío de no recomendar lo propio y tal, pero un libro que he leído hace poco y que me ha encantado y que voy a la búsqueda de los otros 3 libros de este hombre porque me parece lo más, se llama El diseño de las cosas cotidianas, de un señor que se llama Don Norman, que venía del tema de ser diseñador en cuanto a objetos, llámese el iPhone o cualquiera de esos objetos que están hiperdiseñados para que la experiencia con la persona, con no sé qué, bueno, habla de todo eso, pero además este hombre, después de estar ahí, dijo, no, espera un momento, que yo creo que lo que tengo que estudiar ahora es psicología, porque está bien saber qué puedes hacer o cómo lo puedes plantear en cuanto a diseño, pero en realidad lo tiene que usar una persona. Bueno, me pareció como que me hablaba a mí, organizadora, ¿sabes? Y hubo momentos en los que decía, ostras, es que, ¿sabes? Los subrayos me lo aprendo en memoria, ¿sabes qué voy a hacer con esto? ¿Sabes? Y dan ganas de, lo voy a compartir. Y los otros 2 están como descatalogados, vamos, que no los han seguido publicando y tal, los tengo que conseguir como sea. Porque hay tanto, lo bueno de la organización, o por lo menos a mí me lo parece, es que hay muchos temas en los que podemos y deberíamos ir investigando, ir interesándonos, que a veces lo hacemos a medida que nos surge un cliente, que tiene alguna necesidad especial o nos hace saltar alguna alarma. Entonces, otro método, ¿sabes? Algo de psicología o algo de cómo animar a alguien que está bloqueado o cómo acompañarle mejor o cómo no presionarle porque te has dado cuenta que, bueno, hay tanto en lo que uno puede investigar que parece que todo en realidad confluye, que necesitamos de todo, aparte de cajas, ¿no? Esa optimización continua en la que están a veces nuestros cerebros, ¿no? Que estamos buscando optimizar todo constantemente, ¿no? Lo cual es genial, pero... Claro. Y en esta línea me acabo de acordar de un libro que se llama En la casa, de Bill Bryson, que es un autor que me encanta, que tiene libros muy didácticos, es un divulgador también científico, pero también otras cosas. Entonces, habla de todo lo que, bueno, de muchas cosas que encuentras en la casa, de objetos cotidianos, incluso de la arquitectura y de cómo han llegado a estar donde están y por qué. Ese también es muy interesante. Qué bueno. Añadidos todos. Chicas, ha sido un placer. Gracias por vuestras recomendaciones, por vuestro tiempo. No podemos seguir 2 días más. Joder. Bueno, sé que nos tenemos que ir, pero un placer. Si queréis, hacemos algún otro lunes también, esta reunión. Una segunda parte, claro. Ha sido un placer, chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Encontrarnos. Gracias a todas. Un beso. Abrazos. Gracias. Un abrazo. Chao.